¿Qué tal? Buenos días. Soy la doctora Aleida Vélez Guzmán. Soy pediatra, parte del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia. El día de hoy hablaremos acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de vías urinarias no complicadas en menores de 18 años. Les recuerdo que toda esta información la pueden obtener de las guías de práctica clínica que se encuentran en la página del CENETEC. ¿Cómo vamos a definir una infección de vías urinarias? Pues conceptualmente vamos a ver que hay crecimiento de lo que son los gérmenes dentro de lo que es el tracto urinario. Habitualmente este se considera estéril y está asociado a sintomatología clínica que va a ser compatible con la infección de vías urinarias. Hay que distinguir también si hay la presencia de una bacteriuria asintomática, que esta pues obviamente no va a presentar síntomas ni signos de reacción inflamatoria. Hay que identificar a cualquier patógeno que nos va a causar la infección de vías urinarias a través de lo que puede ser un puro cultivo. Es importante también tener en cuenta que debemos descartar la presencia de anormalidades anatómicas o fisiológicas en nuestro paciente. Y como les había dicho, pues podemos clasificarla en aquella infección que nos puede afectar a lo que es el parénquima renal y la que no lo hace, como una cistitis a diferencia de una pielonefritis. La fisiopatología, pues la vía habitual de llegada de los microorganismos al aparato urinario va a ser ascendente, a partir de los gérmenes del intestino que van a colonizar lo que es la uretra o la zona perineal, salvo en periodos neonatales o en circunstancias concretas en donde puede ser también a través de vía hematógena. Hay muchos factores dentro de lo que es la fisiopatología de infecciones de vías urinarias, como son los bacterianos, los inmunitarios, urodinarios y genéticos. Estos van a influir en cuanto a la localización de la infección, el curso y el pronóstico de la misma. Hay diferentes factores que nos pueden condicionar que una infección se pueda complicar, como por ejemplo, el que sea un paciente masculino menor de 6 meses, que no estén circuncidados, una mala higiene en los pacientes, en niñas menores de 1 año, en pacientes que puedan cursar con alguna grado o en aquellos en los que no se les dio una lactancia de manera exclusiva. Al momento de la exploración física es muy importante tener en cuenta que en los niños menores de 3 años que nos llegan simplemente con fiebres mayores a 38, 39 grados, sin algún foco evidente, hay que sospechar la presencia de una infección de vías urinarias. Los síntomas y los signos que pueden presentar los podemos dividir en cuanto a las etapas de los grupos de edades, ya sean recién nacidos, pueden dejar de comer, pueden presentar lo que es fiebre o en ocasiones distermias, vómitos, falla para crecer, se pueden poner ictéricos o incluso llegar a sepsis. En niños ya mayores, en lactantes y en preescolares, pueden presentar también fiebre, oliguria, la orina fétida, vómitos, diarrea, y en niños escolares es donde ya vamos a encontrar más específicos los síntomas, los signos de irritación ahí vesical. Pueden presentar también fiebre, vómito, nos pueden referir disuria. Entonces es muy importante hacer una exploración física y una historia clínica de manera adecuada. En cuanto al diagnóstico, nos podemos basar en la realización de una tira reactiva o en observar la muestra de orina en el microscopio, también la realización de un puro cultivo, esto principalmente en los pacientes de 3 a 36 meses. Al confirmar nosotros el diagnóstico de una infección de vías urinarias, es muy importante realizar lo que son estudios de imagen, como lo que es un ultrasonido renal y vesical, uretrocistogramas, gamagramas renales. Otros estudios de laboratorio que podemos hacer, si nos encontramos ante niños que son de bajo riesgo, está justificado que nosotros tomemos la muestra de orina simplemente con una bolsita, siempre y cuando insistamos en que la técnica de aseo al momento de que se ponga la bolsa sea adecuada.
En los niños que requieran un tratamiento de manera inmediata, en niños con factores de riesgo, en los que decidamos iniciar los antibióticos de manera rápida, debe de emplearse siempre una técnica estéril. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un cateterismo vesical. En los niños con micción voluntaria, niños ya mayores, pues podemos recoger una muestra de orina limpia en la mitad del chorro miccional. Hay que tener en cuenta que cuando decidamos utilizar lo que es la bolsa, es muy importante, si un resultado es negativo y lo hicimos con una técnica de aseo adecuada, pues es muy confiable. Sin embargo, si algún resultado al momento que nosotros tomamos la muestra con una bolsa nos sale positivo, siempre debemos de confirmarla con técnicas estériles. En cuanto a la interpretación de los resultados, vamos a tener que leucocituria se va a definir cuando nosotros encontramos más de 5 leucocitos por campo en una muestra que sea centrifugada o más de 10 en una muestra que no sea centrifugada. La interpretación del cultivo de orina va a depender mucho de la técnica de la toma de la muestra. Si nosotros tomamos la muestra a través de un cateterismo vesical, si encontramos más de 10.000 unidades formadoras de colonia, pues ya nos va a dar un resultado positivo. Si lo hicimos a través del chorro medio, vamos a tomar en cuenta que va a ser positivo si encontramos más de 100.000 unidades formadoras de colonia en caso de gram negativos o más de 10.000 unidades formadoras de colonia en caso de que sean patógenos gram positivos u hongos. En esta tabla se muestran las diferentes pruebas en comparación con los urocultivos, viendo que la presencia de lo que son los nitritos, la tinción de Gram y en cierto grado la presencia de esterasa leucocitaria, pues se relacionan con mayor probabilidad de una certeza diagnóstica hacia una infección de vías urinarias. Dentro de los estudios de imagen que habíamos hablado previamente, les comentaba la realización de un ultrasonido, tanto renal y vesical, sobre todo en menores de 3 años, cuando nosotros ya tengamos una infección de vías urinarias documentada. La realización de gamagramas renales en infecciones de vías urinarias severas, en pacientes que puedan presentar oliguria, tumoraciones, la elevación de los azoados, presencia de septicemias o falla de respuesta hacia el tratamiento que nosotros les demos. Un uretrocistograma lo vamos a realizar en pacientes en los que sospechamos la dilatación de las vías urinarias, que ya le hayamos realizado nosotros un ultrasonido y nos den datos sugestivos de esto, la presencia de oliguria o infecciones distintas a patógenos como E. coli, o tengan también la presencia de reflujo vésico-uretral. Vamos a considerar los niños de alto riesgo y los que van a requerir hospitalización, pues diferentes a los pacientes. Los niños que puedan requerir líquidos parenterales, antimicrobianos parenterales por enfermedades muy graves, falla en la respuesta a los antimicrobianos orales, en pacientes que sean menores de 30 días o en los niños de 31 a 60 días que sean identificados como de alto riesgo. También en los pacientes en los que nosotros nos encontremos en un entorno familiar, que veamos que los padres, los responsables de ese niño, pues no van a llevar un tratamiento adecuado y que eso nos pueda complicar. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta para determinar si nosotros vamos a referir a ese paciente? Si nosotros vemos que ese niño tiene un ataque al estado general, tiene algún grado de deshidratación, vómito o intolerancia a los líquidos o a los medicamentos de vía oral, son criterios de referencia, o una historia característica clínica que sugiera alguna obstrucción urinaria. ¿A cuáles pacientes vamos a referir con el pediatra? Pues aquellos niños recién nacidos o lactantes que sean menores de 3 meses, o a niños con infecciones recurrentes o resultados de imágenes que sean anormales. ¿Y cuándo los vamos a referir? Con un nefrólogo pediatra en pacientes en los que ya hayamos diagnosticado alguna anormalidad renal, que sea uni o bilateral,
en los niños que tengan alguna función renal alterada, en niños que presenten proteinuria o que manifiesten otros datos como el aumento de la tensión arterial. Dentro del tratamiento, pues de primera elección tenemos lo que es la amoxicilina con ácido clavulánico. Podemos utilizar también lo que es la nitrofurantoína, el trimethoprim con sulfametoxazol, y tenemos otras alternativas como lo son las cefalosporinas de primera y de segunda generación o las fluoroquinolonas, pero estas van a ser reservadas a circunstancias muy seleccionadas y siempre guiados por el antibiograma. El tratamiento intravenoso empírico, pues podemos utilizar lo que son los aminoglucósidos en dosis única diaria, la utilización también de lo que son las cefalosporinas, como lo había mencionado, ya sea cefotaxima, ceftriaxona o cefuroxima, siempre teniendo en cuenta que al iniciar el tratamiento, nosotros también ya debemos de haber mandado la muestra para un puro cultivo. Y al leerlo, o sea, a las 48 a 72 horas, hay que reconsiderar el tratamiento que nosotros le estamos dando al paciente con el resultado de ese mismo estudio y del antibiograma. El tratamiento ambulatorio lo vamos a dar por 7 días y en menores de 2 años es recomendable que este periodo se extienda de 10 a 14 días. Cuando nosotros diagnosticamos lo que es una pielonefritis, es importante que el tratamiento se lleve a cabo durante los 14 días sin ninguna interrupción. En esta tabla pongo lo que son las dosis recomendadas de todos los antibióticos. En cuanto al tratamiento sintomático, pues es importante controlar la fiebre y el dolor con paracetamol, con ibuprofeno, usar antiespasmódicos en caso de que haya un grado importante de irritación vesical y recomendar que haya una ingesta abundante de líquidos. En esta tabla es un algoritmo en donde se ve cómo se tiene que hacer el abordaje de las infecciones de vías urinarias no complicadas. Todas estas tablas, como les comentaba, las pueden encontrar en las guías de práctica clínica en la página del CENETEC. Y pues por el momento es todo. Espero que esta charla haya sido de su agrado y pues hasta la próxima.